Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar Value versus Growth, estrategias de inversión frente a frente. En el webinar de hoy vamos a entrevistar a Andrés Allende, gestor de AIG Global Investors. Andrés, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por Bienvenido. tenernos aquí. Bueno, pues antes de comenzar con el webinar, os comento un poco, bueno, pues que este webinar se enmarca dentro del programa de educación financiera de MyInvestor y concretamente dentro de un ciclo que hemos bautizado como Aprende con las gestoras. En este ciclo de webinars, lo que solemos hacer es entrevistar a gestores estrella y también a representantes de distintas gestoras nacionales e internacionales para que nos ayuden a aclarar algunos conceptos relacionados con el mundo de la inversión y de paso también para que nos ayuden a conocer un poquito mejor el fondo que gestionan o la gestora a la que representan. Explicaros también que en este webinar no está permitido activar ni el micrófono ni la cámara, pero nos podéis dejar vuestras dudas o vuestras preguntas a través del chat. Eh, el webinar va a consistir en una entrevista, en este caso a Andrés Allende, y una vez terminemos con esta entrevista, abriremos el turno de preguntas de los asistentes. Si a lo largo de la entrevista os van surgiendo dudas, no hay ningún problema en que nos las vayáis dejando ahí en el chat y cuando terminemos la entrevista, pues las rescatamos y las leemos. O si os surgen al final, cuando vosotros queráis. Así que nada, como os decíamos, hoy tenemos con nosotros a Andrés Allende, que es gestor de AIG Global Investors. AIG Global Investors es la división de gestión de inversiones del grupo AIG Banca Privada, que cuenta con unos 1.000 millones de euros en activos bajo gestión. Y en cuanto a Andrés, bueno, pues él tiene más de 20 años de experiencia y concretamente en AIG gestiona el fondo Paradigma Value Catalyst Equity, con lo cual pues tiene experiencia en el tema del que vamos a hablar hoy. Este fondo, por cierto, acumula una rentabilidad anualizada superior al 10% a 3 años y cuenta con 3 estrellas de Morningstar. Así que si os parece, empezamos ya con la entrevista. Bueno, pues Andrés, lo primero, si te parece, para poder meternos un poco en harina, te quería pedir que nos explicaras de la manera más sencilla, más divulgativa que puedas, en qué consiste el value investing o inversión en valor y en qué se diferencia del growth investing o inversión en crecimiento. Bueno, lo primero que diría es que las etiquetas no ayudan mucho, porque el value y el growth no deberían ser para nada considerados conceptos opuestos, ¿no? Al final, digamos que depende un poco de dónde se quiera poner el foco. Entonces, el value, por decirlo súper sencillo, intenta valorar casi lo que ya existe, lo que ya se puede tocar. Y entonces, alguien que quiera comprar o invertir en una compañía value, verá cuántos terrenos tiene esa compañía, cuántos edificios tiene esa compañía, cuánta caja. Eso es lo que vale. Y eso es el value, ¿no? Y está prácticamente no considerando lo que pueda venir del futuro. En cambio, el growth va al extremo opuesto y no se fija en lo que tenga la compañía hoy, porque lo que más le importa es qué va a producir esta compañía 5 o 10 años en el futuro, porque va a llegar a un mercado, porque va a lanzar los productos y cuando esos productos estén en el mercado y generen beneficios, los valoras, los traes a valor presente y entonces dices, vale tanto. Entonces, solo me fijo en el futuro, es growth. Solo me fijo en el presente, es value. Y yo creo que no tiene sentido separarlos, porque casi todas las compañías son una combinación de las dos cosas, ¿no? Ujú. Bueno, ¿y por qué razones crees tú, Andrés, que puede el mercado infravalorar una compañía? Pues hay muchísimas. La verdad es que casi vale la pena también separar el mercado en dos tipos de inversores. Por ejemplo, los inversores institucionales o profesionales. ¿Por qué pueden infravalorar una compañía? O no infravalorar, ¿por qué pueden decidir vender? Y entonces a veces la venden, aunque no piensen que esté barata o cara, la venden por motivos técnicos. Porque un fondo se liquida y venden y no les importa. Porque deciden hacer asset allocation, como se llama en el mundillo, y cambio growth for value, grandes por pequeñas, Estados Unidos por Europa, y están vendiendo o comprando cosas sin realmente tener una opinión fuerte sobre su valor, ¿no? O porque una compañía sale de un benchmark o entra en el benchmark. Esto vale también para la compra, o sea,
digamos que las decisiones de estos inversores son tanto para venta como para compra, ¿no? Entonces hay muchas razones técnicas, ¿no? Ujú, Y para inversores individuales, algunas de las razones tienen mucho que ver, por ejemplo, con los nervios, con el comportamiento, con las emociones, ¿no? Entonces hay gente que es capaz de vender una compañía porque como ha caído, se pone nervioso y hay que vender. O como ha subido, hay que tomar beneficios y hay que vender. O al revés, como ha caído, hay que comprar. Entonces, digamos que las emociones aquí juegan una pasada malísima, ¿no? A los inversores individuales porque, por su falta de estudio, por su falta de información sobre esas compañías concretas, ¿no? Al final, lo que quiero decir es que hay muchísimas razones por las cuales el mercado es eficiente a largo plazo, pero a corto plazo puede ser lento, puede tener ineficiencias que se pueden aprovechar. ujú. Bueno, entonces una de estas razones por las que el mercado pues a veces no es eficiente a la hora de tomar sus decisiones de inversión es el comportamiento de los inversores que al final pues no dejamos de ser seres humanos y estamos sometidos a emociones, ¿no? Que muchas veces nos pueden jugar una mala pasada, ¿no? Los famosos sesgos emocionales, que hay toda una rama de la economía, que son las finanzas conductuales, que analizan estos comportamientos, ¿no? Estos sesgos emocionales que distorsionan un poco nuestro criterio a la hora de invertir. Entonces, te quería preguntar, Andrés, ¿qué es lo que puede hacer el pequeño inversor, ¿no? El inversor de a pie, para no verse afectado por estas emociones que normalmente le llevan a tomar malas decisiones, ¿no? A vender antes de tiempo o a comprar llevado por la euforia cuando en realidad quizá no sea el momento. Es decir, ¿cómo podemos hacer para no caer en la tentación de dejarnos llevar por estas emociones? Yo creo que es importante a lo mejor buscar un paralelismo de que todo el mundo comprende, ¿no? Que todo el mundo ha vivido. Y hay muchos. Parece que todo el mundo al final, bueno, pues tiene una cierta idea de lo que vale un piso, ¿no? Un piso es un activo real, igual que las empresas que compramos en bolsa, son activos reales. Tienen unas fábricas y unos negocios que son reales. O sea, no estamos hablando de algo financiero, de algo manipulable, sino que tú fabricas X piezas y las vendes, son real, ¿no? Entonces, todo el mundo sabe, o más o menos tiene idea de lo que vale un piso. Entonces, es difícil que alguien se deje llevar por las emociones y venda o mal venda un piso o mal compre un piso, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que la gente tiene que, al final, para estar a salvo de estas emociones, tiene que tener una idea sólida sobre lo que valen las cosas, ¿no? Lo mismo con el otro día, es interesante, pero estábamos viendo una compañía que distribuye y vende Rolex, ¿no? Todo el mundo más o menos tiene la idea de lo que vale un Rolex. Es difícil que nadie mal venda un Rolex. También es difícil que nadie mal compre un Rolex, ¿no? O cuando alguien se quiere comprar un coche de segunda mano, ¿qué hacemos? Pues empezamos a investigar lo que valen las cosas en las páginas de coches de segunda mano o en Wallapop para muebles. Al final, la gente que hace con todo otro tipo de bienes, investigar, estudiar cuánto pueden valer las cosas. Entonces, en bolsa es lo mismo. Entonces, es importante dedicarle el tiempo a entender dónde está el valor de una compañía. Entonces, el mínimo valor de una compañía es lo que esa compañía, la riqueza que esa compañía va a crear para nosotros. Entonces, si el inversor es capaz de tener una idea de cuánta riqueza va a crear esa compañía, tendrá muy claro que si no me dan el precio que vale, mejor me quedo con la compañía y cosecho esta riqueza, ¿no? Y si me dan más, porque entramos en el campo de lo que se pone de moda, lo que es popular, entonces estoy encantado de venderlo, porque estamos por encima del valor mínimo, ¿no? Entonces, el estudio ayuda a no dejarse llevar por las emociones. El que no tenga tiempo para el estudio y el que piense que es débil y no puede estar tan a salvo de sus emociones, la segunda opción es que lo haga un profesional por ti. Y yo creo que eso casi siempre suele ser una de las mejores ideas, ¿no? Que lo haga otra persona por ti con un mandato adecuado. Que no es un mandato con un benchmark que le obligue, que desalinee intereses. Si el mandato del gestor es ganar dinero para el inversor, estamos alineados. Si el mandato del gestor es seguir un benchmark, estar en grandes o pequeñas, en value o en growth, bueno, pues entonces está así separando un poco lo que busca el profesional y lo que necesita el inversor, ¿no? Pero la conclusión es estudio y si no, profesional. Ujú. Bueno, otra tentación en la que suelen caer los inversores, muchas veces llevados, ¿no? por esos mismos sesgos emocionales, es lo que en el argot financiero se denomina market timing, ¿no? O sea, esto de intentar entrar o salir del mercado en el momento correcto.
que viene a ser como lo que hacemos muchos, lo que hace mucha gente cuando intenta esquivar una caída del mercado, vendiendo para volver a comprar más adelante. Pero claro, ¿qué pasa? Que esta estrategia pues encierra muchos riesgos y nos puede salir el tiro por la culata, ¿no? Cuéntanos, Andrés, desde tu punto de vista, ¿cuáles son, esto del market timing funciona, no funciona, qué riesgos tiene? Pues lo del market timing, en mi opinión, es un drama. Y esto me pasa a mí a nivel personal muchas veces, pues con mi familia, con mis hermanos, cuando les cuentas una buena idea y de repente lo hacemos ya, lo hacemos ya, no, no hagáis nada, vosotros no tenéis que dedicaros o entran y ganan un 20, quiero salir ya porque he ganado, o qué pasa porque quedan 10, no hay que hacer nada. Te voy a dar un par de estadísticas que me parecen interesantes. En los últimos 20 años, desde el 2005 hasta el 2025, si te ahorras los 10 peores días, pues te va mucho mejor. Básicamente, tu rentabilidad, en vez de multiplicar por 5,7, o sea, 10.000 euros se convierten en 57.000, pues multiplicas por 13,5, ¿no? 135.000. O sea, qué maravilla, me he ahorrado los 10 peores días solo. He sido súper hábil y con el timing me he ahorrado los 10 peores días. El problema es que esos 10 días están justo pegados a los 10 mejores días. Entonces, en los últimos 20 años, 6 de los 10 peores días están en el 2008 y 2009, con la crisis de Lehman. Eh, 3 están en el 2020 con COVID y uno está con el anuncio de aranceles por Trump. O sea, 10 días terribles. Ojalá me los pueda ahorrar. Pero es que si te los ahorras, te pierdes los 10 mejores que también están en el 2008, en el 2020 y luego hay uno en el 2011. O sea, es imposible separar lo uno del otro. Entonces, yo no conozco a nadie que pueda hacer market timing. No he conocido nunca en mi vida profesional. Llevo muchos años en esto y he pasado por casas muy buenas en Londres y en España. O sea, no conozco a nadie que pueda hacer market timing. Nosotros tampoco podemos hacer market timing. Entonces creo que eso es muy dañino intentarlo porque siempre te acabas perdiendo más de lo que ganas, ¿no? O sea, te pierdes, puedes salvar algunos de los días malos, pero te vas a perder muchos de los buenos y al final el resultado es peor. Entonces, la alternativa es fijarse un horizonte temporal razonable para que tú sepas que los movimientos bruscos de mercado al final se van a igualar por sí mismos. Y eso es así también. Los datos están ahí. JP Morgan produce un informe muy interesante cada trimestre que está en su página web y casi siempre ponen ahí un resumen de conceptos básicos, ¿no? Y se ve que la bolsa, por supuesto, en un día estira una moneda del aire y en una semana también y tal vez incluso en un año. Pero cuando empiezas a alargar más de 2 o 3 años o 4 años, la bolsa siempre está positiva. Pero si encima tienes una manera de invertir especial, concreta, con un proceso en lo que tienes muy claro lo que buscas, entonces digamos que las probabilidades están absolutamente de tu lado y no tienes que meterte en camisa de once varas, que es intentar el timing, ¿no? El timing no se lo recomendamos a nadie, nosotros tampoco lo hacemos, y el que lo intenta, pues que piense si uno ha sido bueno en el pasado con su timing, y si es siempre con su respuesta, casi siempre va a ser no. Dos, si ha sido bueno, ha sido suerte o no, y que intente entender cómo puede ser que él sea mejor que todos estos hedge funds y estos fondos cuantitativos que les gustaría hacerlo pero que no lo pueden hacer, ¿no? Y tres, la respuesta es negativa. ¿Hay alguna alternativa mejor que intentar timing que acierte más y que gane más, ¿no? Y la hay. Y es, pues, fijar una horizonte temporal y invertir con un proceso de inversión ordenado, ¿no? Ujú. Y, bueno, ¿cuáles son esos eventos que pueden hacer que un mercado se dé cuenta de su error, ¿no? Los denominados catalizadores, y de ese modo que una compañía que antes estaba infravalorada pase a reflejar su verdadero potencial? Pues me encanta que me hagas esa pregunta porque nosotros nos llamamos Value Catalyst, ¿no? El catalizador es la parte más importante de nuestro proceso de inversión y de cómo funcionamos, ¿no? Y creo también que es probablemente lo que nos diferencia, lo que más nos diferencia de muchísimo, de casi todos los fondos que pueda haber por ahí, ¿no? El catalizador es la chispa que ayuda a que el mercado se dé cuenta de que algo está barato. Y el mecanismo que mejor funciona en bolsa son los beneficios. O sea, donde van los beneficios va la bolsa. Entonces, si tuviéramos aquí una pantalla, pues sería muy fácil demostrar que el SP500, el Standard Poor's 500 ha ido exactamente al donde de sus beneficios, y de la misma manera, compañías tan diversas como Apple, a donde han ido sus beneficios, o Amazon, o Telefónica,
desafortunadamente no para abajo, o Total, que es cíclica, sube y baja y su cotización hace lo mismo, ¿no? Incluso Nvidia, que parece que es una burbuja, pero oye, los beneficios están ahí y parece que es un espejo, ¿no? Entonces, cualquier catalizador que ayude a tener visibilidad sobre esos beneficios es muy potente. Y nosotros encontramos todo tipo. Hay catalizadores en forma de un nuevo producto que se lanza al mercado, o un nuevo proyecto como más capacidad de producción, una nueva planta de fabricación. A veces hay catalizadores en forma de una transformación societaria, de manera que los accionistas pueden ser dueños de más de la compañía, ¿no? Hay multitud, un cambio regulatorio, un cambio fiscal, hay muchos, y tenemos muchos a menudo en la misma compañía. Pero al final, el hilo conductor, que es ese catalizador y que ayuda a tener compañías a PER 5 o a PER 10 o a PER 15, se resume en un cambio operativo. Es algo muy concreto que ayuda a que los beneficios vayan hacia arriba. Y si la compañía está bien comprada y los beneficios van para arriba, pues hacia ahí va el fondo, ¿no? Y hacia ahí van las cotizaciones. Ujú. Y bueno, en ocasiones las compañías cotizan baratas, pero porque realmente tienen que estarlo, ¿no? Es decir, porque hay riesgos que quizá no sean tan evidentes, pero que en el fondo sí que están explicando, ¿no? Que esa cotización esté por debajo de lo que aparentemente debería. Son las denominadas trampas de valor, ¿no? Y son el principal riesgo al que se está enfrentando un gestor value, ¿no? Un inversor que siga este criterio del value investing. A lo largo de tu experiencia como gestor, Andrés, ¿te has encontrado con alguna trampa de valor? ¿Has tropezado con alguna trampa de valor? ¿Y qué se puede hacer para evitarlas? Pues de nuevo me encanta que me hagas esta pregunta y además está justo Luego te conectada con lo que pregunto por hablamos. los aciertos, pero ahora vamos a ver algún error que nos sirva así un poco de ejemplo. Sí, sí, pero la verdad es que como lo que buscamos es un catalizador que te ayude a evitar la trampa de valor. O sea, yo he visto compañías muy baratas a PER 6 o a PER 3 que siempre han estado a PER 3 y que siguen a PER 3. El PER, seguro que todo el mundo lo sabe, pero el PER es como el precio por metro cuadrado en una casa, ¿no? Pues el PER es el precio por el beneficio. ¿Cuánto pagas por ese beneficio en una compañía? Entonces, si pagas poco, pues es barata. Y entonces, el problema es cuando compras una compañía muy barata y que siga barata para siempre. Entonces, por eso nosotros buscamos el catalizador, para que el mercado, que hasta ahora no reconocía que barata es esta compañía, de repente se fije y la descubra, la redescubra y diga, oye, que esto está cambiando, que esto está mejorando, que esto no solamente gana más, y entonces vamos con los beneficios hacia arriba, a igualdad de PER, sino que encima, oye, qué cambio, qué maravilla, y queremos pagar más por este metro cuadrado de beneficios, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, nuestros errores a menudo han sido porque un catalizador no se ha cumplido. Y bueno, pues a veces tú tienes una compañía en el radar, entiendes su proyecto, hablamos mucho con las compañías de manera muy directa, cada trimestre, con el director general, con el director financiero, y bueno, pues esto no son hojas de Excel. Hay veces que surgen problemas y si no se llega a buen puerto con ese proyecto, eso significa que el beneficio no va donde tiene que ir y que el mercado no la redescubre. De manera que es una trampa de valor, sigue barata y no cambia, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, trampas de valor están ahí y nosotros los evitamos gracias al catalizador, pero es un problema muy grave para los que invierten en value. También tengo que decir que hay trampas de crecimiento. Hay un paper muy interesante que escribieron en una casa que se llama AQR, que habla de las trampas de crecimiento, ¿no? Pero bueno, eso es otra cuestión, para otro día. Bueno, y en teoría, se supone que las acciones value y las acciones growth tienden a mostrar un mejor comportamiento en momentos del ciclo distintos, ya que se supone que cada estilo responde de forma diferente a los cambios en los tipos de interés, el crecimiento económico y la inflación, ¿no? ¿Qué momento del ciclo es más propicio para el growth y qué momento es más propicio para el value, Andrés? Pues en teoría, esto es la teoría, por ejemplo, al value le viene bien el principio del ciclo y al growth le viene mejor el final del ciclo. También en teoría, al value le vienen menos mal los tipos medios o altos. Y el growth necesita tipos bajos, porque el growth, como está fijándose en el valor futuro de las cosas, lo que hace es descontarlo al presente. Entonces, cuanto más bajos los tipos, mejor, ¿no? En teoría, por ejemplo, el value también se relaciona más con compañías medianas o pequeñas. Y el growth, pues muchas veces con compañías muy grandes, ¿no? Aunque también las hay muy pequeñas cuando están en esa fase de startup casi, ¿no?
Eh, pero lo que decía un poco al principio es que estas etiquetas a veces no ayudan, porque yo creo que las compañías no deberían solo verse con ese prisma, ¿no? Y nosotros la verdad es que nos intentamos abstraer muchísimo, y aunque preferimos comprar barato y nunca vamos a comprar una compañía PER 40, nos va a costar muchísimo, lo que nos importa de verdad es el catalizador. Entonces, si tenemos un catalizador, con eso podemos comprar compañías a PER 5 o a 10 o 15, algunas crecen más, otras crecen menos, pero nos pagan dividendo. Entonces, hay una manera transversal de pensar en esto, ¿no? Que para nosotros probablemente es mucho más pragmática, ¿no? Y menos dogmática. Ujú. Bueno, ¿y en qué momento, o sea, dentro de que no queremos ser muy dogmáticos con este asunto, pero bueno, aunque sea por orientarnos, ¿en qué momento del ciclo crees que nos encontraríamos? O sea, según esta teoría, ¿estaríamos más propicios para el value o para el growth? Pues mira, aquí puede sonar súper sesgado, seguramente, ¿no? Pero yo creo que estamos. Bueno, lo primero que es importante o interesante es que el mercado parece que se haya roto en dos. Hay una parte que está muy, digamos, muy beneficiada y muy de moda, que es la parte de inteligencia artificial y de computación. La inteligencia artificial tiene digamos, una cadena de valor más compleja que solamente inteligencia artificial, ¿no? Hay fabricación chips, software, infraestructura, con construcción bueno, de las naves, turbinas, etcétera, ¿no? Pero hay una parte del mercado que está muy de moda. Y ahí podemos decir que el ciclo está más avanzado. Y yo creo que todavía no hay burbuja. Y podemos hablar de eso también en otra ocasión si queréis. Y sin embargo, hay otra parte enorme del mercado. Y cuando se ven las gráficas del beneficio del SP 500 y separas 7 y 493, hay 493 compañías en el SP 500 que no están en esta parte de mercado tan avanzada, ¿no? Y que están todavía digiriendo mucho del exceso de inventarios de la salida de COVID. Seguro que a mucha gente le sorprende. Parece que fue hace casi otra era, ¿no? Hace 5 años, pero hay muchísimo problema en digestión de inventarios todavía en botellas de cristal, que compraron muchas durante COVID, en corchos, en chips para uso industrial de energías renovables y de coches, en farma, bueno, muchísimos sectores. Ahora estamos viendo la del lujo, por cierto, también. O sea, hay muchos sectores que están en la parte más inicial de su ciclo porque están terminando de digerir inventarios, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel económico y de negocios estamos así. Y yo creo que en ese escenario a mí me parece más favorable y más fácil encontrar valor para la gente que invierta en value, porque no se tienen que comprar las compañías más populares que ya van más avanzadas en ese ciclo, algunas valoraciones elevadas, ¿no? Aunque todavía tal vez no burbuja o no tan extrema como episodios históricos anteriores, sin embargo, desde luego no es tan barata, ¿no? Entonces yo creo que es más fácil para el value, y también el value yo creo que te lleva hacia inversión activa. También ha habido un ciclo muy largo en el que la inversión pasiva, que compra índices y que retroalimenta a las compañías más grandes, comprando cada vez más de ellas, pues hombre, digamos que ese ciclo es muy largo y ha llevado al mercado hacia ciertos extremos, ¿no? El value, sin embargo, se beneficia de haber estado casi olvidado. Entonces yo creo que es un momento más favorable para el value. Pero como decía, que es qué respuesta tan sesgada, ¿no? Pero lo pienso de verdad. Ujú. Y bueno, yéndonos ahora ya al fondo que gestionas, Andrés, el Paradigma Value Catalyst Equity, ¿podrías explicarnos un poco en qué consiste su... ¿Perdón? Creo que tienes un eco ahí del sonido, ¿puede ser? No, aquí no hay nadie. Yo Ah, no soy. bueno, continuamos. Que no, digo, ahora centrándonos en el fondo que gestionas, el Paradigma Value Catalyst Equity, ¿podrías explicarnos un poco en qué consiste su filosofía? Me refiero, sabemos que es un fondo que aplica el value investing, ¿no? El estilo valor, pero ¿en qué se diferencia de otros fondos que siguen el mismo estilo de inversión, por ejemplo? ¿Cuál es su ADN, ¿no? Sus características más especiales. Pues lo voy a contar súper rápido y yo creo que es bastante intuitivo, la verdad, lo que hacemos. Se trata de un fondo de renta variable global y todavía suena demasiado conceptual. Al final lo que hacemos es, tenemos 28 compañías a día de hoy, a veces son 30, ¿no? Son 30 proyectos muy concretos. Están en todo tipo de sectores, no sabemos todo de todo, pero en lo que metimos sabemos mucho. Hablamos con antiguos ejecutivos, expertos de la industria, clientes, proveedores, para de verdad saber dónde estamos, ¿no? Y en estas 28 compañías o 30 compañías buscamos tres palancas de rentabilidad.
La primera, que sus beneficios vayan hacia arriba en base a catalizadores concretos. A veces porque tienen una planta nueva, a veces porque lanzan un nuevo producto, a veces porque mejoran su regulación, etcétera, etcétera. Lo que habíamos comentado hace unos minutos, ¿no? Más beneficio, porque donde van los beneficios va la bolsa. La segunda palanca es que compramos bien, compramos barato, pero barato con contexto, porque no nos interesa comprar súper barato y que sea lo único que importa. Nos interesa que dentro de su mercado, dentro de su país, tenga sentido la valoración. No nos hace falta irnos a una solución extrema de esquina para encontrar eso tan barato, ¿no? Y como decíamos antes, cuando hablamos del precio por metro cuadrado, pero un piso en Madrid a 6.000 euros el metro a lo mejor es barato hoy, con cómo está el mercado, pero en otras ciudades, pues a lo mejor hay que ir a 3.000, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en negocios. Una compañía en un sector que es un monopolio, donde tienes una regulación y un marco legal súper sólido, puede ser barata y además de de historia a PER 12, PER 13, 15, y en cambio hay otro tipo de compañías en un país emergente, minera, con problemas y riesgos de otros tipos, que a lo mejor tienen que ser PER 5, ¿no? Entonces, primero, los beneficios van para arriba. Segundo, bien compradas según su contexto. Y estas dos palancas son las palancas principales de rentabilidad. Y hay una tercera. A veces, en vez de tener una compañía que compramos barata y va a subir de valoración, nos pagan un dividendo. Pero la suma de estas tres palancas, no todas pagan dividendo, la suma de estas tres palancas, siempre que decidimos comprar una compañía, intentamos ganar más de un 50% cada 3 años. Es que nos damos 3 años, porque esto va de un proyecto concreto, ¿no? Pues un 50% cada 3 años es un 15 anualizado. Eso es nuestro objetivo y eso es lo que intentamos, ¿no? Entonces, al final, nuestra manera de invertir, que es rentabilidad global, al final se parece mucho al private equity, pero en compañías cotizadas. Y nosotros decimos que es como public equity, ¿no? Porque estamos en unos proyectos muy concretos y la bolsa hará lo que haga y irá por el camino que le toque, con Nvidia, con Tesla o con materias primas, lo que sea. Nosotros vamos a ver si en nuestro horizonte de 3 o 4 años con estos proyectos logramos un 15 analizado. Y cuando lleguemos a ese final del periodo, pues ya veremos dónde está la bolsa y dónde estamos nosotros. Vamos al mismo, intentamos llegar al mismo objetivo, pero por otro camino, que es nuestro camino, que creemos que lo controlamos mejor, ¿no? En base a proyectos concretos. Y eso es un poco la filosofía del fondo. Muy bien. Y ¿nos podrías contar cuáles son las principales posiciones del fondo, ¿no? Las compañías que tienen más peso dentro de la cartera y qué es lo que te gusta de cada una de ellas? Pues, ¿quieres que te cuente compañías concretas o pesos? Sí, no, compañías concretas, las que nos puedas contar, alguna que otra. Vale. Bueno, pues mira, hay una compañía que es súper interesante que se llama, que a lo mejor algún inversor ya la conoce, ¿no? Pero se llama Zegona. Y es una compañía que cotiza en Inglaterra y se compró Vodafone España en 2024. Y es una compañía que encaja exactamente con lo que nosotros buscamos, ¿no? Para nuestras compañías. Queremos que tenga, primero, una valoración de partida muy atractiva, que la tiene, y ya os contaré a lo mejor un poco más. También que tenga algún catalizador que nos ayude a entender por qué vamos a ser más dueños de esos beneficios futuros, ¿no? En este caso hay dos palancas. Primero, van a mejorar a nivel operativo la compañía. Cuando se la compraron a Vodafone Grupo, pues la verdad es que es una compañía bastante mal gestionada. Entonces ellos han pasado el último año, han reducido costes, han renegociado royalties que pagaban a Vodafone y han ahorrado casi 200-300 millones ahí, más ajustes de personal y de gastos en España, otros 100 millones, y ha pasado de no ganar y de generar nada a generar más de 300 millones de caja. Y están en cambio hasta generar 500 o 600 en los próximos pocos años, ¿no? Entonces, hay un cambio operativo increíble, por cierto, de la mano de un equipo gestor, José Miguel García, que es uno de los mejores directores generales de Teleco del mundo, ¿no? Que ya hizo algo parecido con Telecable Euskaltel y finalmente también en MásMóvil, ¿no? Entonces, la primera palanca de mejora de beneficios está ahí. La segunda palanca de mejora de beneficios para nosotros es que, como parte de esta operación corporativa, cuando compraron Vodafone Spain, 2/3 de las acciones de Zegona quedaron pignoradas como garantía para un préstamo. Y cuando devuelvan este préstamo a Vodafone Spain, a Vodafone Group, estas 2/3 de acciones se van a extinguir. De manera que nosotros, que somos accionistas del otro tercio de la compañía, seremos dueños de los 3/3. Multiplicaremos por 3. Entonces, vamos a ser 3 veces más dueños de los beneficios. Es otra palanca muy potente sobre los beneficios. De manera que tenemos la primera operativa, más beneficios, la segunda propiedad accionarial, más beneficios, y de la mano de todo esto va a llegar que el mercado la va a ver
algo así como el ojo de Sauron, ¿no? La va a ver y va a ayudar a que tenga una revalorización en el mercado, ¿no? Entonces, esta compañía hemos ido esperando a que fuera cumpliendo ciertos hitos. Finalmente pudimos invertir en marzo. A lo largo de verano han cumplido bastantes de sus palancas, incluida una desinversión muy importante de la cual van a necesitar mucha caja para poder quitar esa deuda. Y bueno, pues probablemente se termine de cumplir la primera parte o 1,5, hay dos partes, ¿no? Del total de este caso de inversión, pues de aquí a finales de marzo, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con las tarifas de Trump, ni con el conflicto en Rusia y Ucrania, ni con ningún aspecto geopolítico, ni con nada de nada. Esto va de que la compañía mejore sus operaciones y repague esa deuda y colapse 2/3 de las acciones para nuestro beneficio, ¿no? Y es exactamente el tipo de compañía que nos encanta tener en este fondo, ¿no? Súper específica. Y te he contado una, no te puedo contar más, Bueno, pero bueno, no falta que tampoco. nos desveles toda tu cartera, no pasa nada. Sí, es sobre todo un poco porque comentando un poco esas compañías podemos un poco entender precisamente esa estrategia, ¿no? que hay detrás, que explica muchas veces en un gestor y en el fondo que gestiona. No hay nada más representativo que las compañías que escoge, ¿no? Porque ahí es donde se plasma precisamente esa filosofía. Y ¿Puedo siguiendo contar? hablando del fondo, Andrés, hablemos ahora un poco, si te parece, de las comisiones. ¿Qué comisiones tiene de gestión, etcétera? Y también te quería preguntar por la comisión de éxito, porque tiene comisión de éxito, ¿verdad? Exacto. Este es un fondo que cuando yo lo lancé, la verdad es que yo, como decía, pasé muchos años también fuera en Inglaterra trabajando en hedge funds y la estructura de allí normalmente es una comisión fija y una comisión variable a éxito. A mí me parece muy importante lo del éxito para que alinee. También me parece muy importante cobrar lo menos posible porque, oye, si tú no haces tu trabajo bien, para eso están las ETFs y las ETFs son muy baratas, ¿no? Entonces, cuando lanzamos el fondo, a mí me parece importante tener una comisión fija baja, que es el 0,85%. Es cierto que cuando se compran algunas plataformas, si el cliente no tiene contratado un servicio de asesoramiento, a veces le paga a la plataforma un 0,5 adicional, de manera que la comisión fija es 1,35, pero la verdad es que al fondo nuestro, a nosotros, para cubrir nuestros gastos, nos llega al 0,85. Y luego tenemos una comisión de éxito del 10% del beneficio que se genera, pero con marca de agua. O sea, solo se cobra sobre el beneficio incremental, solo hacia arriba. Si en un momento dado el fondo tiene una corrección, hasta que se recupere el nivel anterior, no se vuelve nunca a cobrar la comisión de éxito, ¿no? Y la idea es que mientras el fondo se recupera de la corrección que toque, porque el mercado hace lo que hace, cada año tiene un -10 o lo que toque, y es muy frecuente que nos arrastre un poco, es importante no descapitalizar el cliente en ese punto, ¿no? Y dejarle el máximo capital posible para que el compounding el interés compuesto pueda ayudarle a salir rápidamente de la corrección y a partir de ahí volvemos a poder cobrar comisión de éxito que una vez más nos alinea de la mejor manera posible con el cliente. Entonces al final es un fondo que puede cobrar la comisión como cualquier otro fondo, pero nos lo tenemos que ganar. Y esa es un poco la manera en la que decidimos que tenía más sentido, ¿no? Ujú. Y en cuanto a la comisión de suscripción reembolso, No hay nada. no tenéis Y comisión de suscripción y de reembolso. Vale, fenomenal. Pues nada, pasamos ya a la última pregunta, que sería un poco, bueno, dentro de que entiendo que vuestro análisis, Andrés, no es top-down, ¿no? Sino que es más compañía por compañía, seguro que al menos en la casa, en AIG, tenéis un poco una visión más o menos general, ¿no? De cómo ves los mercados en estos momentos. Entonces, bueno, como ha sido un año además especialmente convulso con la nueva política comercial de Trump, la situación en el Oriente Medio, la guerra de Ucrania que no acaba de solucionarse, etcétera, desde AIG, ¿qué visión tenéis para los mercados, aunque sea de aquí a final de año? pues lo que tengo que decir es que AIG no tiene una visión de casa para esto, a propósito, pero cada uno tenemos la nuestra, yo tengo la mía, entonces os voy a dar la mía, y lo digo porque, oye, mi visión es la mía y a lo mejor hay gente que no está de acuerdo con ella, ¿no? Entonces, y yo creo que está siendo un año muy ruidoso, y sobre todo, la verdad, por el presidente Trump y muchas cosas que ha hecho. Y yo creo que aquí tengo una visión que es diferente de prácticamente todo el mundo con el que hablo. Y llevo siendo así, llevo teniendo esa visión casi todo el año, o todo el año, si digo la verdad, ¿no? Yo creo que Trump, mucha gente se queja de que Trump es impredecible, que es un irresponsable, que es un temerario y que es un loco. Y que no tiene un plan. Y creo que no estoy para nada de acuerdo con todo eso. Creo que Trump tiene un plan, no está para nada loco,
Lo que pasa es que negocia de una manera muy ruidosa, con unas formas que dejan muchísimo que desear, ¿no? Pero está clarísimo lo que quiere hacer y lo han dicho además él y su secretario del Tesoro, Scott Bessent, ¿no? Lo que quieren hacer, lo están haciendo además, están avanzando, ¿no? Lo que querían era primero imponer unos aranceles que ellos llaman recíprocos, que tienen un doble fin. Por un lado, recaudar, porque tienen un nivel de deuda en Estados Unidos complicado y tienen que intentar apagar ese fuego o controlar ese fuego de la mejor manera posible, pero el segundo objetivo es casi más importante. O sea, ellos lo que quieren es atraer inversión a Estados Unidos, sobre todo de sectores estratégicos, como por ejemplo la fabricación de semiconductores y de chips o la fabricación de farma. Y esto es exactamente lo mismo que llevan haciendo desde hace décadas para el acero o para la industria marítima. O sea, no es nada diferente y es muy importante. Se dieron cuenta en COVID que no tenían chips y que no tenían medicamentos. Entonces, eso lo tienen que solucionar para que no sea un problema peor más adelante, ¿no? La segunda palanca súper importante, además de los aranceles, es una rebaja fiscal. O sea, están intentando ayudar, sobre todo, a las clases medias para que la gente se sienta menos presionada y con eso se pueda reanimar el consumo, ¿no? Y la tercera palanca es reducir la regulación. Todo esto, de nuevo, para fomentar la inversión privada y que crezca Estados Unidos. Porque, de fondo, a nivel macroeconómico, Estados Unidos, y la verdad es que casi todos los países occidentales tenemos un problema de deuda pública. Y eso o se paga, lo cual implica mucha austeridad, o se deja de pagar, lo cual implica un problema de credibilidad, o se crece y se inflaciona, como dicen algunos, ¿no? Por encima de ella, ¿no? Entonces, su objetivo es crecer, acelerar la economía americana para poder crecer por encima de esa deuda. Si hay un poco de inflación, y estamos hablando del 3% a día de hoy, no sería ningún problema, pero con todo esto, a nosotros nos da un escenario bastante bueno para inversión en renta variable. Tengo mis dudas respecto a la renta fija, la verdad. Si se cuestiona el dólar o se cuestiona el nivel de tipos respecto a la inflación, la renta fija no es un buen sitio, pero en renta variable no hay ningún problema, porque nuestras compañías tienen la flexibilidad para adaptarse a la regulación, a los impuestos, a la competencia, a la inflación, a lo que haga falta y crecer de manera nominal a la vez que crece la economía. Entonces yo creo que el escenario para la renta variable es muy bueno este año, lo que queda de año, que además la estacionalidad en noviembre y diciembre es buena. De cara al 26, en el 26, que no se nos olvide, son las elecciones midterm de Estados Unidos y Trump tiene que llegar con fuerza a esas elecciones y, bueno, se va a jugar encima la bajada de tipos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nuestro escenario, mi escenario, no el de AEG, yo creo que es bastante favorable. Bueno, fenomenal. Pues ya tenemos así una visión un poco general de qué nos pueden deparar los mercados. Hemos visto también todo lo relacionado con el concepto del value investing y pasamos ya, si os parece, a las preguntas de los asistentes, que nos han ido dejando ya alguna a lo largo de la entrevista, pero bueno, si os van surgiendo más, ya sabéis que nos las podéis dejar con toda confianza en el chat y las vamos leyendo en voz alta. Mira, nos pregunta un asistente, Andrés, no sé qué opinas tú sobre este tema, si crees que si se da a veces la situación de que se pueda manipular el precio de las acciones. Pone como ejemplo el caso de PharmaMar, que cae muy fuerte a pesar de que las noticias son buenas. ¿Tú qué crees que puede estar pasando en una situación así? ¿Crees que es tan fácil esto de poder influir en el precio de una acción o no? ¿O qué problemática crees que se está produciendo? Hombre, yo creo que cada vez es menos fácil manipular, cada vez hay más obligación de todas las compañías bueno, de contar todo lo que piensan que es material. El que no lo cuente se expone a problemas legales serios. Está hablando de cárcel y de multas de mucho dinero. O sea, no es un tema menor. Y las compañías, la verdad, intentan hacerlo lo mejor posible. Nosotros tenemos experiencia en alguna compañía nuestra. Pues, por ejemplo, me acuerdo en Navidades pasadas, una compañía tuvo que hacer un comunicado sobre unas conversaciones con otra compañía simplemente porque hubo una pequeña filtración de que estaban hablando, pero ellos no estaban hablando para comprar nada, estaban hablando para entender la situación de la otra compañía que estaba en problemas y eran socios en un proyecto, ¿no? Entonces, si tu socio está en problemas, tienes que entenderlo bien. Pero se filtraba que estaban hablando y entonces tuvieron que hacer un comunicado público para que todo el mundo supiera que estaban hablando, para que nadie tenga ventaja sobre nadie, ¿no? Eso provocó una caída de alrededor del 20%, cuando al final la compañía a los 4 días dijo se acabó la conversación, no tenemos nada, entonces la compañía se recuperó, ¿no? Con esto quiero decir que cada vez es más difícil, pero sí que puede ser, y siento no poder dar aquí un blanco o negro, pero sí que puede haber
filtraciones y compañías que hagan las cosas menos bien y que alguien se entere de algo, pero lo que quiero decir es que la ley, la CNMV en España y todos los reguladores en otros países lo persiguen. Entonces es muy difícil y muy arriesgado para el que lo quiera intentar. Nosotros hablamos de manera totalmente directa con las compañías, pero nunca queremos tener información privilegiada de ningún tipo. Y en el caso de que algo nos parezca que es privilegiado, tenemos rápidamente que hacer digamos, un proceso de cumplimiento interno nuestro, en el cual nos bloqueamos y la gente que lo sepa se tiene que bloquear y no podemos operar, ¿no? O sea, es muy importante buscar esta integridad de mercado y es muy difícil que se rompa, pero puede haber. Yo creo que hay mercados más difíciles que otros, pero cada vez es más complicado no cumplir las normas, ¿no? Ujú. Luego nos hacen otra pregunta que no tiene nada que ver con el mundo de la inversión value en compañías, así que yo la leo en voz alta y si quieres, entre tú y yo, Andrés, vemos cómo nos la repartimos, ¿vale? Si quieres, puedes pasar palabra. Es que nos preguntan por el oro. Dicen, bueno, vamos a ver, el alza del oro o de la plata, ¿pensáis que es una burbuja? ¿Es recomendable recoger beneficios, mantener a largo plazo? Y luego preguntan si es mejor invertir en ETCs sobre el oro o en oro físico. Si quieres, Andrés, o si quieres puedes declinar, que al final tu ámbito de expertise es el mundo del equity, de la renta variable, no lo del oro. Pero bueno, no sé si quizá como representante de la casa, ¿no?, de AIG, tenéis alguna visión que puedas compartir con nosotros sobre el oro en general, o ya no tanto una visión de mercado que tengáis sobre el oro, sino desde un punto de vista teórico, ¿no? Si efectivamente se están dando las circunstancias como para que se encuentre una burbuja o no. Y yo me encargo de la parte de ETC versus oro físico. Fenomenal. Pues mira, te voy a contar lo que sé, pero yo no soy un experto en metales preciosos. Lo que pasa es que sí que tenemos bastante contexto, porque al final el valor de unos activos como la renta variable tiene un contexto y tiene una relación con el valor de otros, ¿no? Y el oro es un activo alternativo, la verdad, que puede estar disponible. Hay un par de temas que me parecen importantes. El oro lleva con nosotros unos 10.000 años. Entonces, se ve que la gente cree que vale algo. Entonces, decir que vale cero porque no genera rentas, que es el discurso de muchos inversores, a lo mejor value o de renta variable, yo creo que no es correcto. El oro vale algo. Y si no, no estaría aquí con nosotros desde hace 10.000 años, ¿no? Yo creo que el oro, como decía antes, cuando tú valoras bolsa, pues oye, valoras lo mínimo, que es qué riqueza crea para ti, y luego está otro nivel, que es cómo de popular, cómo de moda puede estar, ¿no? En esta segunda sección podemos meter el oro, tal vez, y no es que esté súper popular o poco popular, o sea, siempre tiene un nivel y ahora parece que está más de moda que en otras ocasiones. Pero es importante también poner el contexto sobre, por ejemplo, la masa monetaria. El crecimiento de la masa monetaria, que es el dinero en circulación, y con ese dinero compramos activos, pues le sacó muchísima ventaja al oro. Lo que está haciendo el oro es cerrar digamos, esa distancia. Entonces, ¿tiene sentido que el oro esté a $4.000? Pues, de acuerdo a esa masa monetaria, sí. También tiene sentido que esté a 4.000 en función de lo que ha crecido el PIB mundial en los últimos 20 años. El oro se ha quedado y ha cogido su terreno, ha recuperado su terreno, ¿no? Lo mismo podemos decir del oro contra activos como el Standard Poor's 500. O sea, el oro no tendría por qué ser una burbuja ahora. Creo que hay muchos argumentos que tienen sentido teórico para explicar que el oro pueda estar en 4 o en 5 o en 6. No sé si va a llegar a 6, no sé si va a llegar a 5. Me cuesta pensar que se vaya a caer a 1.000 o a 2.000 o a 3.000. Yo creo que tiene sentido que esté donde lo estamos viendo ahora, porque además hay otro factor ahora que me parece, y estas cosas, digamos que son cambios que se producen de era en era o de generación en generación, pero estamos viendo una crisis de confianza sobre los activos públicos, sobre la deuda pública, y relacionado con la deuda pública están las monedas, ¿no? Entonces, ¿al final el oro sube o es que caen las monedas? Entonces, yo creo que tiene más que ver con la falta de confianza en las monedas. Y claro, a lo mejor alguien no confía en el dólar, pero ¿contra qué lo va a depreciar? ¿Contra el euro? Es que estamos convencido del euro. Entonces, al final, todas las monedas son parte del mismo problema y la única alternativa que no está afectada sería el oro. Es una moneda histórica, una moneda independiente, ¿no? Entonces, por ahí también tiene sentido que el oro pueda estar a un nivel como el de ahora, ¿no? Y con él la plata, por cierto, que encima tiene usos industriales súper importantes que no se paran. Bueno, de hecho, que llevamos 5 años con una producción de plata inferior a la demanda. 5 años. Pues también viviendo situaciones bastante extremas a día de hoy, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que es importante tener en cuenta que el oro, la producción cada año de oro son 3.000 toneladas, que es prácticamente poco más del 1% del oro que hay en circulación. Entonces, no va de la oferta y la demanda industrial, ni siquiera de joyería, sino de qué hace el oro como referencia para el valor de otros activos, ¿no? Entonces, eso, la falta de confianza creo que, bueno, puede tener sentido que esté donde está. Bueno, yo os voy a contar un poco los pros y los contras de comprar oro físico versus comprar el oro a través de instrumentos financieros. La persona que nos hacía esta pregunta nos mencionaba el ETC, porque el ETC efectivamente es el instrumento financiero más fácil, ¿no? Más cómodo para invertir en oro. Entonces, bueno, comprar oro físico, pues tiene un par de ventajas. La primera es que tú tienes, o sea, el oro pues lo tienes tú, con lo cual no hay ningún tipo de riesgo de contrapartida, ¿no? O sea, no estás comprando un instrumento financiero que si quiebra la gestora que ha emitido ese instrumento, aún así ese instrumento tendría un respaldo físico, tendría un colateral, pero bueno, ya existe como concepto el riesgo de contrapartida. Bueno, pues si tú tienes el oro es tuyo, ya está. O sea, eso no hay riesgo de contrapartida que valga. Y luego, pues los costes asociados a la adquisición de un instrumento financiero, que es la comisión de gestión que te cobre la gestora que ha emitido ese producto, más el propio coste del broker a través del cual estás comprando ese producto, pues eso evidentemente cuando compras oro físico, pues no incurres en ese gasto, incurrirás en otro, porque a su vez ese lingote de oro en algún sitio lo tendrás que comprar, ¿no? Pero bueno, ya estaríamos hablando de costes distintos y podríamos comparar dónde te sale más barato esa intermediación, ¿no? Ahora bien, en términos de desventajas, claro, si tú compras oro físico, tienes que guardarlo en tu casa o guardarlo donde tú quieras guardarlo, pero ya tienes que afrontar bueno, pues el coste y el riesgo que supone custodiar el oro tú por tu cuenta, ¿no? Que no es pequeño, más el propio transporte de ese oro, ¿no? Incluso, bueno, pues también pues, es más complicado saber cuáles son los intermediarios adecuados para adquirir ese oro. Y luego, si necesitas venderlo, en el momento en que quieras venderlo o comprarlo, me da igual, pues siempre es más lenta esa operación, ¿no? Ya tienes que desplazarte a ese sitio con ese oro, ir al cambio del día, etcétera, asegurarte de que la horquilla que maneja ese intermediario de compra física de oro pues es la adecuada, en fin, no es tan rápido, no es tan instantáneo. En cambio, ¿qué es lo que sí que te ofrece un instrumento financiero con exposición al oro? Pues te ofrece la rapidez, te ofrece la liquidez a tiempo real, ¿no? Porque al final, ¿qué es un ETC? Pues un ETC es un producto cotizado, ¿no? De hecho, la E y la T de ETC es Exchange Traded, o sea, cotizan en bolsa estos productos, con lo cual tú ya lo estás comprando desde el ordenador, desde el móvil, a tiempo real. Ya no tienes que irte a sitio donde vas a comprar el oro y llevarte el lingote, no, o sea, esto ya es así de rápido y así de líquido. Y luego, pues lo mismo, ¿no? Cuando lo compras y cuando lo vendes. Luego, pues efectivamente, este instrumento te va a trasladar toda la revalorización del oro, que al final es lo que tú quieres, sin que tengas que asumir pues la dificultad bastante engorrosa de tener que ser tú el que guarde ese oro en tu casa, ¿no? Con todos los riesgos que eso supone. ¿Cuál es el contra que tiene un ETC? Pues que, bueno, pues son productos que, a diferencia de los fondos de inversión, porque los ETCs, fijaos que es un ETC y no un ETF, es un ETC. ¿Por qué? Porque no es un fondo de inversión, jurídicamente es otro tipo de producto distinto. Esto quiere decir que hay un riesgo de contrapartida en el sentido de que tú le estás dando el dinero a esa gestora y esa gestora, a través de este producto, pues te está ofreciendo te está trasladando toda la evolución que experimente el oro. Entonces, en el caso bastante hipotético y bastante improbable, ojo, pero en el caso de que esa gestora quebrase y no pudiera hacer frente a su compromiso con los inversores, pues tendrías ahí un riesgo de contrapartida. Ahora, ¿qué sucede? Que precisamente para que los inversores no se sientan tan desnudos, ¿no? Tan vulnerables ante este riesgo de contrapartida, los ETCs, y hablo en plural porque no solamente los hay sobre el oro, los hay sobre un montón de cosas más. Los ETCs suelen incorporar una cosa que se llama colateral, que es una especie como de garantía. De tal modo que si el producto quiebra, pues tú al menos puedes recurrir a esa garantía, que además, en el caso de los ETCs sobre el oro, la garantía suele estar integrada por oro.
por oro físico, que de hecho incluso las propias gestoras de ETCs te dicen, mira, el oro, para tu tranquilidad, lo estamos custodiando en las cámaras acorazadas de nuestro banco en Londres. Y tú ya sabes que a una mala ese oro está físicamente haciendo de colateral, de garantía de tu producto en un sitio, ¿no? Entonces, tú no es que seas el propietario directo de ese oro, pero ese oro está haciendo de garantía en caso de que la gestora no pudiera hacer frente al compromiso que tiene contigo, que ya os digo, es muy improbable, o sea, no es algo que suele suceder. Pero bueno, para que veáis un poco todos los riesgos posibles, por improbables que sean, que tiene una cosa y la otra. Y luego, como os decía, los ETCs, ya os he dicho que la E y la T es de Exchange Traded, porque son productos que cotizan en bolsa, la C es de Commodity. Y esto quiere decir que tú puedes comprar un ETC sobre cualquier tipo de materia prima o casi os diría que de cualquier tipo de activo invertible. Hay ETCs sobre el oro, pero también sobre el petróleo, sobre el algodón, la soja, todo tipo de materias primas y sobre las criptomonedas. Pues eso, o sea, esta es otra disyuntiva a la que podéis enfrentaros, ¿no? ¿Qué hago? ¿Compro las criptos directamente, con todo lo que eso implica también? ¿O me compro un ETC vinculado a criptos con todas las ventajas y desventajas que os mencionaba antes? Bueno, hablando de burbujas, Andrés, hemos visto que si no había burbuja en el oro, ¿tú crees que hay burbuja en la inteligencia artificial, en las compañías ligadas a este segmento? Porque es verdad que es como una de estas ideas recurrentes. Todas las épocas en bolsa tienen sus 3 o 4 temas que fascinan a todos los inversores y que son como palabras mágicas que en el momento en que el responsable de relación con inversores de la compañía las dice, todos los inversores dicen, ¡guau! Aquí quiero entrar yo. ¿Tú te sientas igual de fascinado por todo lo que involucre inteligencia artificial o crees que en un momento dado estamos empezando a sobredimensionar el impacto que esta tecnología tiene en una compañía o la necesidad de que invirtamos en esa compañía por esa razón? Pues yo creo que todavía no hay una burbuja, es la respuesta corta. Nosotros cuando vamos a ver a muchas compañías de otros sectores y estamos viendo muchos casos reales de uso, desde radioterapia a descubrimiento de fármacos, a análisis sísmico para compañías de petróleo, compañías que están aumentando el impacto de sus campañas de marketing de manera exponencial en redes sociales. Bueno, la verdad es que compañías que se ahorran el 40% de sus gastos de programación o de creación de contenido en videojuegos. Bueno, hay muchísimos usos y llevamos 3 años solo con esto. ChatGPT se democratizó desde noviembre de 2022. Llevamos 3 años. Es muy poco tiempo. Yo creo que quedan muchísimos usos que aterrizar y que pueden tener un impacto enorme en muchísimos ámbitos, ¿no? Y no paramos nosotros de ver notas de muchos brokers, hacer un análisis global de qué pasa si en el negocio de los medios de comunicación, de media, la inteligencia artificial tiene tal impacto. ¿Qué pasa si en la industria de la tecnología, la inteligencia artificial tiene... O sea, vamos vertical por vertical y hay muchísimo impacto que todavía no ha llegado. Entonces, a día de hoy sí que está habiendo números muy elevados de inversión. Este año se van a invertir alrededor de entre 400.000 y 500.000 millones de dólares en centros de datos. Es un número enorme, ¿no? Sin embargo, yo sé que hay gente que empieza a decir que es una burbuja, pero yo creo que hay que mirar las cosas con cierta perspectiva. Primero, todo ese dinero no va a ser productivo, parte de ese dinero no va a funcionar. Es lo mismo cuando alguien gasta dinero en buscar petróleo. Bueno, hay gente que no encuentra petróleo. Ese dinero se va a cero. Es lo mismo que cuando hay gente que graba un disco. Hay discos que no venden. Se va a cero ese dinero, ¿no? O el que crea un videojuego. Se va a cero. Porque contrata a un futbolista. Ese no mete goles. O sea, en todos los esfuerzos empresariales humanos hay cosas que no funcionan. Entonces, no todo eso va a generar una buena rentabilidad. Pero lo de la burbuja lo que hace es atraer a mucha gente muy interesada, porque esto puede ser increíble, pero ya veremos quién lo logra, ¿no? Entonces nosotros miramos toda la cadena de valor y hay segmentos donde se gana mucho dinero y donde no hay tanto riesgo, la verdad. O sea, los fabricantes de los chips para inteligencia artificial son Taiwan Semiconductor. Solo hay una compañía en el mundo que lo sabe fabricar. Es la única compañía de fabricación de chips suficientemente avanzada, ¿no? Samsung lo intenta, pero todavía no está ahí. Fabricación de memoria. Solo hay 3 compañías en el mundo. Hasta hace poco eran 2. Por si Samsung lo logra este año y se mete en el grupo de las 3, ¿no?
ganan muchísimo dinero. Estamos en un boom de lo que se gana fabricando chips, fabricando memoria. Nvidia le da el diseño de los chips para que los fabriquen otros, está ganando muchísimo dinero. Entonces, estas compañías, su valoración no refleja una burbuja, refleja lo que ganan. Y de hecho, cuando se ve la valoración de las supercaps, que yo no estoy de acuerdo con toda esta valoración, pero no está en un punto tan extremo. Estamos hablando de 26, 27 veces de media PER, cuando las burbujas extremas de episodios anteriores estaban por encima de 50. O sea, ni siquiera las más recalentadas están tan caras como habían estado en otros episodios anteriores. Luego, avanzando por la cadena de valor, sí que es cierto que llegas a un punto en el cual, pues oye, habrá, por ejemplo, los creadores de modelos. No sabemos qué modelo va a ganar. Hay muchos modelos. Está el modelo de OpenAI, pero luego Meta está creando su modelo y Microsoft querrá crear su modelo y se harían unos con otros. Luego está Anthropic, luego hay compañías privadas, Tesla, etcétera, tienen su modelo. No sabemos cuál va a ganar. Es posible que alguno de estos vaya a cero. Y después, aguas abajo de esta inversión, hay gente que en base a estos modelos intenta crear apps y soluciones industriales que todavía, como he dicho, estamos en el principio. Algunos tendrán valor y otros no. Pero yo lo que digo es que en toda la cadena de valor hay gente que gana mucho dinero, su valoración tiene sentido, gente que se va a ir a cero, y esto es la destrucción creativa, ¿no? Y no pasa nada. Siempre es así en todos los esfuerzos empresariales de la humanidad, ¿no? Y por cerrar el capítulo, creo que lo más importante es si esto se para o no se para. Y yo creo que también es interesante ver que los que están tirando del carro son una serie de personas que en realidad son visionarios, empresarios, son startuperos. O sea, Mark Zuckerberg, una startup. Jeff Bezos de Amazon, una startup. Elon Musk, otra startup. Entonces, la mentalidad de estas personas es la de un startupero. Entonces, ellos van a seguir mientras puedan pagarlo. Y lo pueden pagar. Porque el CAPEX que están gastando sobre la generación de beneficios de estas compañías es bastante limitado. Estamos hablando de menos del 40%, cuando las burbujas anteriores como la Internet eran por encima del 70%. Entonces, estas compañías ganan mucho dinero, lo pueden gastar, parte irá a cero, parte no, pero la mentalidad de los que tiran del carro es de vamos a llegar al final de esta carretera. Y estamos al principio. Los modelos LLM son el principio de la carretera. Están intentando llegar a aplicaciones mucho más flexibles, a interacciones mucho más complejas con agentes y quién sabe, a lo mejor se puede llegar a la inteligencia artificial general, que otros lo dudan, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que quedan unos cuantos años donde pueden gastar dinero con una mentalidad de startupero, ¿no? Y si a esto le sumas que el interés geopolítico, geoestratégico de esto, porque si tú eres un país y no tienes defensa contra la inteligencia artificial, no te puedes defender de ciberataques contra tu infraestructura, o incluso ataques militares, ¿no? Pues están en Ucrania, pues al final muchos drones son autónomos, ¿no? Entonces hay muchísimo incentivo para que mucha gente intente seguir avanzando por esta línea. Entonces, lo que hay que buscar es en la cadena de valor quienes tienen muchas posibilidades de ganar mucho dinero porque son un monopolio. Y tener cuidado con los que se la juegan a todo o nada sin que podamos saber hacia dónde va esto, ¿no? Al final, la valoración general no es todavía tan extrema y yo creo que hay otras partes del mercado que pueden seguir creciendo a la salida del COVID. Con lo cual yo creo que el mercado, la gente dice, cuidado, burbuja. Bueno, pues cuidado con salirse del mercado. Porque estas cosas pueden durar mucho tiempo y además es que no hace falta tener una opinión binaria sobre la inteligencia artificial. Hay más cosas. Uh-huh. Bueno, por cambiar un poquito de tercio, Andrés, nos preguntan también un poco, pregunta de nomenclatura, porque hemos mencionado una serie de conceptos y a lo largo del webinar, algunos de los cuales yo creo que han quedado más o menos aclarados, pero otros pues suscitan dudas, a lo mejor en los asistentes o los que nos oigan después en diferido en nuestro canal de YouTube, pues que a lo mejor no tienen muy claro, ¿no? ¿Qué significan? Por ejemplo, hemos hablado del value y del growth, que yo creo que ha quedado más o menos claro. Esa era la primera pregunta, de hecho, del webinar, pero preguntan también quality. Cuando hablamos de quality growth o quality value, el matiz de quality, ¿qué es lo que está incorporando? Y momentum, nos dicen también. ¿Podríamos explicar qué es eso de momentum? Sí, mira, quality, por ejemplo, primero quality. Yo creo que lo de las etiquetas, yo creo que, o sea, soy un gran detractor de las etiquetas, pero bueno, supongo que ayuda a ordenar, ¿no? Pero lo de quality yo creo que al final tiene muchísimo que ver con compañías grandes y muy establecidas. Entonces, alguien dice quality growth. Bueno, pues compañías grandes muy establecidas que crezcan.
¿Qué ocurre? Que casi si eso existe, si hay una compañía establecida, grande, que crezca, ¿no? Es carísima. Entonces tienes un problema de la valoración. Entonces es un problema cuando tú empiezas comprando caro porque tú quieres algún día poder vender. Y si es algo tan caro, pues a lo mejor no le ganas dinero, ¿no? Como si compras un piso a 20.000 euros el metro cuadrado, pues oye, a ver si lo consigues vender por encima, ¿no? Quality value. Bueno, pues grande, establecida, pero barata. ¿Qué ocurre? Que a veces las grandes establecidas pero baratas, pues están baratas porque están estancadas. Entonces, bueno, pues Telefónica es grande, establecida, pero a lo mejor está estancada. Entonces, ¿vas a ganar dinero con Telefónica? Hay tres palancas de rentabilidad. ¿Van a ir los beneficios de Telefónica para arriba? Desde luego, en los últimos años no han ido, por eso la cotización telefónica va para abajo. ¿Vas a lograr una revalorización en Telefónica? A no ser que pase algo que la cambie, un catalizador no se va a revalorizar. Está barata por alguna razón, como decíamos antes, una trampa de valor, ¿no? ¿Y qué dividendo te paga? Pues a lo mejor al final Telefónica tu única consolación es que te pague un poco de dividendo, ¿no? O sea, eso es quality, grande establecida. O una crece mucho o una está estancada, ¿no? Momentum. Pues momentum en inglés significa inercia en España, ¿no? Y momentum significa que cuanto más sube, está de moda, entonces compro, porque seguro que sigue subiendo y ya se la venderé a alguien un poco más arriba, ¿no? Eh, Dicho por mí así, es difícil sacarle partido, pero sí que es cierto que hay fondos cuantitativos, son capaces de medir señales y comprar cuando algo empieza a ir bien y ganar dinero y vender. Lo que pasa es que los puntos de inflexión, cuando algo que subía deja de subir y cae, pues eso hace mucho daño, ¿no? Y también es difícil ver cuando algo que cae va a empezar a subir y el momentum va a cambiar y poder aprovechar el máximo ese movimiento, ¿no? Al final, el momentum es inercia y significa comprar lo que sube y vender lo que cae. Y la verdad es que nuestra manera de invertir es absolutamente contraria, es un poco al revés. Es vendes lo que ha subido mucho y compras lo que ha caído mucho. Pero nosotros, para evitar trampas de valor y trampas de otros tipos, utilizamos el catalizador. Sabemos así cuándo vender y sabemos así cuándo comprar. Ujú. Otra pregunta que nos hace Andrés, esta es un poco más como de fiscalidad. Dice, fiscalmente, pensando en los saltos de tramo, ¿qué tipo de fondos o indexados son más recomendables? Bueno, no sé, lo de los saltos de tramo no sé muy bien a qué se refiere con esa pregunta, porque al final en la fiscalidad del ahorro los únicos saltos de tramo que hay es en función de los ingresos obtenidos, ¿no? De los beneficios obtenidos y por los cuales tenemos que tributar, con lo cual no, lo de los tramos no acabo de entender muy bien a qué se refiere. Pero lo que sí que puedo aclarar es que todos los fondos de inversión tributan igual. La diferencia está en que ese fondo reparta rentas o no las reparta. Porque si le reparte rentas a los partícipes, que algunos fondos lo hacen, en ese caso las rentas pues tendrán que tributar en el momento en que tú las recibes, ¿no? Mientras que el resto del fondo pues solamente tributará en el momento en que reembolses y ahí lo hará en función de las plusvalías que hayas obtenido, ¿no? O sea, normalmente un fondo de inversión, da igual que sea indexado que no sea indexado, da igual que sea de bolsa, de renta fija, monetario, da igual el fondo de inversión que sea, tú tributas por las ganancias obtenidas. Compras a un precio, vendes a otro, o sea, entras a un valor liquidativo, sales a un valor liquidativo distinto y si el segundo valor liquidativo es superior al primero, pues por esa diferencia es por lo que tú tienes que tributar, ¿no? Por las plusvalías, como lo haríamos con las acciones en realidad. Y ya os digo, el único matiz a incorporar aquí es que por el camino entre que compras ese fondo, las participaciones de ese fondo y las reembolsas y las vendes, pues por el camino que recibas unas rentas, porque esas rentas en el momento que tocan tu cuenta corriente tienes que tributar, eso es así. Entonces, esto es importante que lo sepáis porque hay fondos que disponen de dos clases de acciones, como si dijéramos dos modalidades de inversión para un mismo fondo. Una es la clase de acumulación, en la cual todos los dividendos obtenidos por las compañías que están en cartera se reinvierten en el propio fondo, y otra es la clase de distribución o reparto. En esta clase, el gestor coge esos dividendos de las compañías y los reparte periódicamente a los partícipes del fondo. Entonces, aquí la fiscalidad sería distinta. ¿Por qué? Porque tú en todo caso te vas a beneficiar de esos dividendos. Son los dividendos que pagan las compañías en las que invierte el fondo y tú eres un copropietario de ese fondo. O sea, tú te vas a beneficiar igual. Pero si el gestor reinvierte esos dividendos en el propio fondo, tú no tendrás que tributar en ese momento por ellos. Lo que hará ese fondo es crecer más, porque ese gestor habrá podido comprar más activos.
gracias a esos dividendos que ha ido cobrando, ¿no? Mientras que en el segundo caso, en el caso de un fondo de la modalidad de distribución, como esos dividendos van a ti, ya no se los queda el gestor para reinvertirlos, sino que van a ti, ahí ya tienen que tributar, ¿no? Entonces, fiscalmente es menos eficiente. Tanto es así que la mayoría de los fondos solamente tienen clase de acumulación, solamente contemplan la reinversión de los dividendos en el propio fondo, es que ni siquiera ofrecen la modalidad de distribución. De hecho, vosotros, Andrés, entiendo que solo tenéis clase de acumulación, ¿no? ¿O tenéis las dos? Nosotros solo tenemos tasa de acumulación y un par de notas que te añado, si no te importa. Sí. La fiscalidad de fondos en España es probablemente la mejor ventaja fiscal que tenemos respecto al resto del mundo. Porque un fondo en equities, en renta variable, si el partícipe no le interesa seguir en renta variable, puede hacer un traspaso a otro fondo monetario de renta fija y no tributa. Entonces mantiene su plusvalía latente hasta que dentro de otros años vuelve a reinvertir. Hasta que no salga del universo fondos no hay que tributar. Entonces ese traspaso fiscal es gratis, es muy potente porque seguimos pudiendo funcionar e invertir con el dinero que alguna vez tenemos que pagar el impuesto, ¿no? Y el segundo punto es que no tenemos clase de distribución. Como tú has explicado fenomenal, el dividendo va empujando nuestro valor liquidativo hacia arriba. Y si un inversor en un momento dado necesita generar o quiere generar su propia renta, lo único que tiene que hacer es vender un poquito y vendes un trocito, una participación y te generas tu propio dividendo, porque el dividendo al final tributa al 20 y algo por cien y la ganancia capital también. Entonces no hay una gran diferencia, si no recuerdo mal, en la tributación por ganancia de capital o por dividendo, y tú puedes generar la tuya cuando tú la necesites, ¿no? Ujú. Eh, Bueno, en y este, ya que estamos, hablar de que la ventaja fiscal del traspaso, que efectivamente es una ventaja muy, muy interesante, porque permite rotar la cartera todas las veces que queramos sin necesidad de tributar por el camino, es una ventaja de la que también disfrutan los planes de pensiones. También podemos llevarnos el dinero de un plan de pensiones a otro que nos guste más o que sea de una categoría distinta. Podemos pasar de un plan de pensiones de renta fija a otro de renta variable o viceversa, o seguir dentro de la misma categoría, pero en una gestora que lo haga mejor que la otra, que eso es muy importante hoy en día, que mucha gente tiene planes de pensiones que no se ha fijado y luego se fija y dice, ostras, pues no me interesa demasiado este plan de pensiones. Pues aunque hayan pasado 10 años y pueda reembolsar, lo mismo, lo que puede hacer en lugar de reembolsar y tributar es llevarse el dinero a otro plan de pensiones que sea más eficiente, que lo haga mejor o que sea indexado, no lo sé. Pero así como los fondos de inversión y los planes de pensiones tienen la ventaja fiscal del traspaso, los ETFs no. Y esto también lo tenemos que tener en cuenta. Si queremos invertir a través de ETFs, aunque sean fondos, en España no disfrutan de esta ventaja fiscal. No puedes vender un ETF y comprar otro a través de un traspaso. Tienes que efectivamente hacer una auténtica venta, tributar si es que has generado plusvalías y comprar otro. Y justo a tiempo real me están preguntando, ¿y se puede traspasar de un plan de pensiones a un fondo de inversión? No. Me temo que no. Los traspasos tienen que ser homogéneos, entre fondo y fondo o entre plan de pensiones y plan de pensiones. Y he dicho, los dos únicos productos que permiten traspasos son esos dos. Siempre entre ellos, ¿no? Entre plan de pensiones y plan de pensiones o entre fondo de inversión y fondo de inversión. Ya el resto de los productos financieros no permiten, no tienen esta ventaja. Bueno, pues ya si os parece, pasamos a la última pregunta, que además yo creo que es muy interesante para cerrar un webinar como el de hoy, en el que intentábamos ver un poco qué es esto del value en confrontación con el growth, ¿no? Y subrayo lo de en confrontación, aunque lo titulábamos como versus, ¿no? En el título del webinar, pero bueno, me da igual. Subrayo esto porque en realidad no tiene por qué ser estilos por los cuales tengamos que tomar partido necesariamente como inversores. De no, yo soy de value, solo invierto en fondos value, o yo soy de growth. Lo digo porque una de las preguntas que nos hacían, de hecho dos, era si hay fondos de inversión que compatibilicen ambos estilos, preguntaba una persona, y otra persona preguntaba, bueno, y si no, ¿se puede tener en una cartera fondos de estilo value y de estilo growth? Desde mi punto de vista, ahora vamos al experto, existen ambas posibilidades. O sea, hay fondos que no tienen un sesgo ni hacia un lado ni hacia el otro. O sea, omiten por completo el enfoque value o growth, porque además incluso puede que inviertan siguiendo parámetros completamente distintos, con lo cual, como resultado, les da una cartera que puede ser mitad growth o value o 80-20, o sea, les da igual, porque no van a estar preocupándose de si
sería la típica acción value o la típica acción growth. O sea, directamente ignoran ese tema. O incluso hay fondos que no lo ignoran y sí quieren tener un peso equilibrado entre growth y value, ¿no? Pero más allá de ahí, efectivamente, también es posible hacer una apuesta específica por fondos de este estilo y complementar nuestra cartera con fondos del otro estilo. Del mismo modo, ojo, que puede ser en una cartera fondos indexados y también fondos de gestión activa. O sea, la cuestión es que luego ese mix tenga sentido. O sea, lo que no tiene sentido es que en un mismo mercado o incluso en un mismo sector apuestes a la vez por el value y por el growth, o apuestes a la vez por un indexado y un fondo de gestión activa. Pues a lo mejor puestos a tomar una apuesta tan excesiva por una cosa o por la otra, lo bueno es que se complementen, ¿no? Y a lo mejor si tú crees que en un momento dado, en un mercado determinado, el value tiene muchísimo más potencial que el growth, puedes hacer una apuesta específica por un fondo value en ese mercado, mientras que a lo mejor pues adoptas una estrategia growth en un mercado distinto, o que tenga ese fondo posiciones distintas, ¿no? Apuestas distintas. Y lo mismo pasa con los indexados. Puedes tener un indexado pues a qué sé yo, a mercados que sean muy eficientes, como puede ser la bolsa americana, pero luego tener fondos de gestión activa en segmentos que no son tan eficientes como las small cap o incluso los mercados emergentes, ¿no? O sea, no, en el mundo de la inversión no hay enemigos, no hay si me caso con este ya no me puedo casar con este otro, sino que todo tenga un sentido dentro de nuestra cartera y que haya una armonía, ¿no?, entre las diferentes apuestas que adoptemos. Y ahora paso la palabra a Andrés, que igual no está de acuerdo conmigo en absoluto. Andrés, siéntete libre. Si no estás de acuerdo, dímelo y cerramos este tema. Pues sí que estoy bastante de acuerdo. Yo creo que no hay enemigos y las etiquetas desvirtúan absolutamente lo que significan las cosas, ¿no? Yo creo que lo más importante, más que la etiqueta, es el gestor o la casa. Yo creo que, y una vez que se elige un gestor en el que se confía y una casa en la que se confía, cada uno hará su trabajo de la mejor manera que les encaja a ellos. Y es curioso, o sea, podemos hablar de grandes diferencias incluso entre fondos value. Warren Buffett, todo el mundo sabe que es el gran inversor value por antonomasia, ¿no? Y resulta que tenía la mitad de su cartera en Apple, a PER 35. O sea, no hay ningún otro inversor value en España que conozcamos que pudiera haber tenido semejante compañía. Y sin embargo, Warren Buffett no es value. Pues sí lo es. Él entiende el value de esa manera. Y así pasa con otros muchos fondos. Y entonces lo importante bueno, pues entender ese gestor con el que te estás casando busca lo mismo que tú. ¿Tú qué buscas? Tú buscas la revalorización de tu patrimonio en este fondo. Que no hagan locuras. Te han explicado cómo trabajan, qué tipo de compañías buscan. Y que luego quieres que cumpla lo que te ha dicho. Es como cuando vas a pedir una reforma en una casa y te ha explicado lo que van a hacer y tú quieres que hagan lo que te han dicho. Y oye, de repente surge una gotera, o sea, van a cargar la gotera, pero tienes confianza en esa persona, ¿no? Entonces, yo creo que va mucho más de eso que del value contra el growth, de aquello de esto contra aquello, ¿no? Yo creo que va de entender qué gestoras son buenas, qué gestores están alineados, qué gestores viven para su fondo solo. O sea, por ejemplo, en mi caso, mi única alineación es este fondo. Todo mi patrimonio invertido está en este fondo. Y mi único foco en la vida es este fondo y mi familia. Y se quejan de que... Y no por ese orden. Y se quejan y ellos se quejan, pero bueno. Entonces, si tú tienes confianza en unos pocos, yo creo que con eso puedes llegar muy lejos. Y luego hay que entender también los tiempos del mercado. No, esto no va de un mes ni de un trimestre, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro caso, creo que no quiero decir que hemos logrado la cuadratura del círculo y hacemos el value contra el growth. Es que nuestro foco está en otro sitio, está en el catalizador. Nuestras palancas de rentabilidad son las que son. Un poco tiene que ver con el value, otro poco tiene que ver con los beneficios, que algunos llamarían growth, y otro poco tiene que ver con dividendo. Entonces, si esto tiene sentido y demostramos con el paso del tiempo que cumplimos lo que decimos y logramos el objetivo, alguien tendrá confianza y dirá, este fondo lo quiero. Una cosa que sí quedó muy clara, y con esto ya no doy más la tabarra, es que creo que el mercado a nivel global, el mercado el mundo de la inversión está yendo cada vez más hacia mandatos muy pasivos y muy baratos, ETCs, ETNs o lo que sea, muy baratos y muy pasivos y de mucho valor añadido, como lo que nosotros hacemos, ¿no? Y todo de en medio
cada vez va a tener menos sentido, porque al final hacer una cosa parecida al mercado, más o menos 1%, pero cobrando un 1,5-2% de comisión, eso no es valor añadido. Entonces, yo para eso hago el índice y para el valor añadido, cosas diferentes que me llevan a sitios donde yo no habría llegado. Entonces, fondos activos, ¿no? Que se parecen un poco a el private equity en el fondo, ¿no? Que podemos abrir otro melón de cuánto valor genera el private equity y a veces el principal valor del private equity es que como no hay valor liquidativo, la gente está tranquila. Pero al final la rentabilidad no tiene por qué ser mejor y a veces no lo es, ¿no? De hecho, habremos pasado los tipos más altos, etcétera. Pero bueno, yo creo que muy pasivo y barato, muy activo. Y cada gestor a su manera, pero que dé confianza. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Andrés. Bueno, Andrés Allende, gestor de AIG Global Investors, por acompañarnos hoy, por explicárnoslo todo también y ayudarnos a, bueno, pues a entender un poco mejor esa diferencia entre el value y el growth. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Clarisa. Encantado de estar aquí. Y muchas gracias también a los asistentes por estar con nosotros esta tarde. Os recuerdo que, bueno, pues que la grabación del webinar de hoy estará disponible a partir de mañana en el blog de educación financiera de MyInvestor, que se llama MyBlog, y también la pondremos a vuestra disposición en nuestro canal de YouTube. Tendréis tanto la grabación del webinar como el audio de este webinar para los que os sea más cómodo en formato podcast. Y si tenéis más dudas relacionadas con la educación financiera, ya sabéis que en MyBlog tenéis todo tipo de contenidos, no solamente webinars, sino que tenéis todo tipo de posts, de podcast, tenéis un consultorio de dudas al que podéis escribir, hay muchísimo contenido en el que intentamos, pues eso, aclarar desde conceptos como el de hoy a cosas más básicas, que es un fondo de inversión, o más sofisticadas, ¿no? Como estrategias, pues eso, más elaboradas, con lo cual pues no dejéis de mejorar vuestra educación financiera. Nosotros, desde luego, estamos encantados de ayudaros en esa tarea. Y lo dicho, gracias por acompañarnos y que paséis una muy buena tarde.